licenciado en Geografía e Historia, gestor cultural, especialista en música y fotografía y documentalista, Joseba López Ortega asumió este año como director del Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, el CINEBI, cuyo 66ª edición se va a llevar a cabo entre el 8 y el 15 de noviembre. Estamos con Joseba López Ortega. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido. Es un placer, muchas gracias. Bueno, Joseba, este es tu primer año al frente del CINEBI. ¿Cuáles son los principales objetivos que te trazaste que puedan entenderse o definirse como parte de su estilo? Es mi primer año como director en esta etapa de mi vida. Fui director del festival hace ya muchos años, en los años 88 y 89. Ha llovido mucho desde entonces. El Ajá. festival ha evolucionado, lógicamente, pero ya entonces, que era la edición aproximadamente la número 30, hasta ahora, que es la 66, hay aspectos que han permanecido prácticamente inalterados. Uno es que Cinebi intenta construir edición tras edición un espacio para un cine que no es frecuente encontrar en los circuitos habituales y los circuitos comerciales. Esto resulta esencial para no solamente cierto tipo de creación, sino también para ciertas etapas de creación. Tenemos una lógica, digamos, provisión de películas realizadas por gente joven que está en los primeros pasos para adentrarse en la procelosa y dura industria audiovisual. Y también tenemos, por otro lado, cineastas muy consolidados que son cortometrajistas. Por ejemplo, en el mundo de la animación sucede mucho, y que hacen las películas en la duración exacta que ellos quieren. Luego hay una gran tradición en el Festival de Cine de respeto hacia la creación, hacia la autoría, hacia la individualidad del creador y hacia su singularidad. Ujú. No analizamos las películas ni para seleccionarlas ni para premiarlas, que esa es una cuestión, lógicamente, del jurado. No las analizamos, no las enfocamos desde una perspectiva de utilidad práctica o finalista, es decir, esta película va a funcionar, ¿no? Sino que lo que intentamos es abrir un abanico que permita a la gente entender que el cine es, sobre todo, pluralidad. Claro. Este año el CINEBI va a contar con 132 títulos provenientes de 44 países. En este caso, ¿dónde quisiste o con tu equipo quisieron poner el foco? El foco principal que hemos puesto ha sido el entender que el cine que se proyecta en el festival no debe contravenir ninguna de las lógicas visiones, digamos, de la gobernanza de la ciudad y del País Vasco, que es el país en el que se celebra el cine. ¿Y qué significa esto? Significa que, aunque fueran documentos o ficciones o animaciones de una calidad cinematográfica excepcional, suponiendo que eso fuera posible al margen de criterios de gobernanza, no daríamos una película que fuera una película homófoba o que atentara contra los valores democráticos o que trabajara en contra de conceptos como la igualdad, la inclusividad o que fueran películas de índole racista, etc. Este fue el único criterio que yo traté de explicar al equipo amplio de selección que trabaja, con una salvedad. Esa visión, que es una visión constructiva de una búsqueda activa, de una tipología de película que no contravenga la visión del festival, no debe convertirse en un instrumento censor, que es Claro, el riesgo que tienen este tipo de miradas, ¿no? Que dicen, no, es claro. que esto no nos encaja, entonces cuidado, que hay que tener muchas cautelas. Sí. Bueno, justamente hay límites o fronteras que no están dispuestos a pasar, como recién mencionabas, ¿no? Pero eso habla también de la diversidad a la que hacías referencia al comienzo de la entrevista. El festival va a contar con una ópera prima, Una sombra oscilante de Celeste Rojas Mujica y 3 cortometrajes en competencia, Un movimiento extraño de Francisco Lezama, Ave de Ana Cristina Barragán y Algo nuevo de Emilia Mar. ¿Hay algo en particular que te atraiga o te interese del cine argentino? Vamos a ver, esta es una pregunta que requiere una mínima contextualización. Argentina es un país extremadamente importante en el País Vasco, por una razón histórica.
Es un país que ha sido una tierra promisoria, un país de acogida para las migraciones económicas de principios del siglo XX, que son aquí en el País Vasco dos, tres oleadas, Sí, y también para la migración o el exilio político posterior a la guerra civil, al golpe del Estado franquista. Esto significa que hay un gran vínculo, un vínculo muy estrecho entre el País Vasco, como ocurre entre otras regiones del Estado también, y Argentina. Yo tengo más familiares y con más y más fluido trato, por cierto, en Buenos Aires que en mi propia ciudad, que en Bilbao. Y son solamente dos generaciones atrás lo que tengo sí, que remontarme. Son primos muy queridos. Luego Argentina es muy importante en el País Vasco y en particular en Bilbao. Aquí hemos tenido siempre una importante presencia del cine argentino y también la tenemos este año en la forma en que decías, mediante la participación en los concursos y también en la forma de presencia en el jurado, etcétera. Pero yo hago memoria y recuerdo a personalidades muy vinculadas al festival, como Fernando Birri, por ejemplo, el documentalista celebérrimo y para mí muy querido, porque tuve la ocasión de tratar con él, bueno, repetidamente y con mucho afecto, ¿no? Entonces, no es un cine desconocido ni nuevo. Lo que sí que nos pasa ahora, en este momento, digamos, en la actual coyuntura, es que dentro de las fluctuaciones que a veces tienen los países, sí que nos parecía un momento muy adecuado para mirar hacia Argentina con una visión, no sé si creo que se podría definir como solidaria, fraterna, y es que desde nuestra perspectiva, el cine argentino está atravesando un momento muy difícil. Por eso terrible. hemos querido integrar en el jurado, viene Anaí Berneri, la traemos desde Argentina, desde Buenos Aires. No queríamos que hablara de la situación del cine argentino un o una cineasta afincado en Madrid o Ujú. en Bilbao. Tenemos gente que puede hablar de la situación del cine argentino, pero reside en cualquier ciudad de nuestro territorio, pero queríamos que fuera un testimonio de primera mano y como yo mismo voy a tener el placer de poder decir en mi pequeño discurso inaugural, en la gala inaugural, diré, Argentina y el cine argentino están hoy en este festival, en este teatro y en esta ciudad. Y para mí es un discurso terriblemente emocionante. En este momento todavía más. Sí, sí, sí. Bueno, justamente me iba a referir a eso, ¿no? En la siguiente pregunta, porque, bueno, lo que está ocurriendo aquí, las limitaciones, los recortes, el desfinanciamiento del sector audiovisual en general, eh, ¿de qué manera puede impactar o impacta en la inserción del cine argentino en el cine todo esto? El festival no ha bajado el listón de la exigencia para el cine argentino en esta coyuntura, en absoluto. Es decir, las películas que están por méritos cinematográficos. Esa es la fortaleza del cine argentino. Es decir, puede ocurrir que coyunturalmente todo eso se intente asfixiar. Y sería lamentable que el cine argentino volviera a un nuevo proceso de descapitalización humana, como realmente ya lo tuvo hace años talentos argentinos y argentinas que venían a trabajar en el Estado, que venían a trabajar a España. Ojalá eso no se produzca. Fue algo muy bueno porque produjo una inculturación Mm, eh, terriblemente llena de talento para el cine español, pero es un proceso que desactiva en gran parte la industria de la propia sí. Argentina. Creo que hay que partir del respeto y del mismo nivel de exigencia. Es decir, casi como si fuéramos olímpicos, ¿no? Un país puede ni siquiera tener un estado, pero si no corre los 400 metros en un tiempo, no va a correr una final. Y en nuestro caso no hemos tenido ningún tipo digamos, de mirada, de dejar que las películas argentinas fluyeran al margen de lo cinematográfico. Están por pleno derecho. Nos preocupa todo lo demás. Lo que no es Ujú. la calidad del cine argentino nos preocupa, pero la calidad del Sí. cine argentino está en el festival. Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo, y de hecho nos lo han dicho muchos referentes de otros festivales y espacios audiovisuales del exterior, bueno, ahora vos, es la continuidad de esa producción, ¿no es cierto? Que probablemente el año que viene, si seguimos a este ritmo, haya muy pocas películas filmadas
Eso haga más difícil aún la inserción del cine argentino en el mercado internacional. Sí, es un proceso que yo creo que el mundo del audiovisual, el mundo del cine, es consciente de que eso se puede producir. En el País Vasco, sin salir del País Vasco, hace apenas mes y medio, el Festival de Cine de San Sebastián, que es un festival de una gran importancia a todos los niveles, un festival internacional de largometraje, bueno, muy conocido, tuvo una serie de gestos muy significativos de apoyo al cine argentino, que es como decir, de apoyo a la industria argentina. El problema de la descapitalización es que es el primer paso para el exterminio de una industria cultural. Es la forma de acabar, pero no se acaba con el cine ni en Argentina ni en ningún otro país fácilmente. No se acaba fácilmente. Y yo creo que en ese sentido hay que esperar a que se produzca el cambio del péndulo y que se tiene que llegar a producir, no cabe duda, y entonces seguramente estemos hablando, ojalá, dentro de un tiempo, y espero que sea breve, de un reverdecimiento del cine argentino. Yo recuerdo muy bien a un ministro plenipotenciario de la Embajada Argentina en España, a quien conocí siendo presidente de Argentina, Raúl Alfonsín. Es decir, que ha llovido muchísimo, Sí. pero era un momento en el que había una descapitalización del cine argentino por vía de terrorismo de Estado. Y sin embargo comenzaba a florecer algo absolutamente magnífico en el cine argentino. Entonces, ojalá no se llegue a un extremo digamos, de fractura parangonable, ¿no? Ojalá el cine argentino no sea tan asfixiado como pudo serlo entonces y desde luego que no sea a través de los mismos procedimientos salvajes, ¿no? Pero esperemos al mismo renacimiento. Es decir, creo que hay que ser optimistas porque si algo he percibido yo en las ocasiones, menos de las que quisiera, que he podido visitar Buenos Aires, es que el talento allí fluye en cada esquina. Y este es un capital irreductible. Nadie va a acabar con eso. Exactamente. Que además agrega valor esa palabra de la que tanto se habla hoy día. Joseba, muchísimas gracias por este contacto con GPS Audiovisual Radio y muchísimas gracias también por el apoyo del Cinevi al cine argentino, que lo estamos necesitando y mucho. Te mando Faltaría más. A vuestra disposición, igualmente. Muchas gracias. un abrazo muy grande.